Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel. Es así, Mario, te escucho perfecto. Bárbaro, qué gustazo volver a encontrarnos. Y lógicamente que mi pregunta tiene que ver con esto que ha aparecido en el Clarín de ayer, donde vos, Miguel Ponce, junto con otros miembros del radicalismo, César Martucci, Luis Menucci, han decidido respaldar a Roberto Labaña, más allá de lo que hicieran los grandes referentes de esta corriente de democracia social, que son Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, Federico Storani, o el propio presidente de la Convención Nacional, Jorge Sapia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es correcta esta información? Es absolutamente correcta. Estamos a horas, ¿no es cierto?, del cierre de la presentación de alianzas y de frentes, y por lo tanto parecía imprescindible tomar una decisión que diera certeza particularmente a toda la gente del interior que conforma este movimiento. Vos sabés, lo tocamos la última vez, Mario, sí. Es el único movimiento interno a nivel nacional de la Unión Cívica Radical y el primero en crearse después de Renovación y Cambio, allá cuando en el 72 lo creáramos, porque me tocó participar lógicamente en el Cine Real de Rosario. Es decir, esta organización, que obviamente tiene representaciones en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Misiones, en Tucumán, Mendoza, donde vos quieras, como quedó reflejado en la propia convención, nos exige, porque los tiempos no dan, poder articular alianzas, frentes, soluciones a nivel local que pasan por claramente no poder seguir esperando que la orgánica partidaria, la actual conducción, resuelva cumplimentar lo que se acordó, lo que se votó, lo que sancionó la última Convención Nacional hace muy pocos días. Es decir, ¿qué era esto? Y esto era básicamente ampliar la base, como lo dijo Cornejo, cambiar el nombre, convocar a expresiones que estaban fuera del actual formato de lo que ha quedado de Cambiemos, que pueda llamar y convocar a socialistas, a la gente del GEN, a gente de esto que se denomina ahora peronismo republicano, ¿no es cierto? Y tratar de articular precisamente una herramienta que interprete el sentimiento y la opción que quiere tener la inmensa mayoría de los argentinos, que no quiere verse forzado a tener que elegir entre el fracaso del pasado, representado por el cristinismo, y el fracaso del presente, representado por Macri y el PRO. Entonces, nosotros vamos viendo que, así como vos bien decías, los referentes que nombraste al final son los que participaron desde un primer momento, no solo en la construcción de Consenso 19, sino en la elaboración de las propuestas, que fueron canales de transmisión de aquello que se denominó la agenda progresista que elaboramos en el Savoy hacia fin del año pasado, hecho que estuvo contemplado en las propuestas y los puntos que el propio Labaña hiciera públicos. Bueno, todo este planteamiento tiene que tener como correlato un instrumento político. Ese instrumento político, para nuestro juicio, el único que está interpretando en este momento la necesidad de superar la grieta, es en el que estamos nosotros, y hemos resuelto, obviamente charlándolo con ellos, no poder esperar más a que la convención, que hasta este momento no ha cumplimentado lo resuelto en Parque Norte, siga, a mi juicio, perdiendo tiempo o lo que sería más grave, ocultando la verdadera intención de lo que se esperaba que pasara. Es decir, que ya se sabía de antemano que iba a haber rechazos por todos aquellos que fueran invitados a sumarse a Cambiemos, que lógicamente nadie iba a aceptar, si está en el planteamiento de superar la grieta, sumarse a uno de los costados de la grieta, porque de la misma manera sería que si nos sumáramos al acuerdo de los Fernández al cuadrado con Massa, es decir, estaríamos fortaleciendo un costado de la grieta. Nuestro interés es ser genuinos,
ser coherentes con lo que hemos dicho desde el primer momento, y entonces seguimos avanzando. En el día de ayer hemos avanzado con los apoderados a nivel nacional y por otro lado los apoderados en cada una de las provincias, porque lógicamente acá hay que construir con mucha rapidez la presentación de alianzas para no quedar afuera, para no terminar después que nos digan: y ya ahora ya es tarde, ya pasó el tiempo, no tuvimos tiempo, como lo dice hoy el propio Gerardo Morales en los dos reportajes, o en los reportajes que le hacen los dos medios gráficos más importantes de Argentina, donde él reconoce que él fue en su provincia, en un frente con mayoría peronista, y es lo que está queriendo plantear a nivel nacional ahora, y está desembarcando en la tarde de hoy a Buenos Aires, y dice explícitamente que va a hablar con Labaña, con Pichetto, que va a hablar con Schiaretti y que va a hablar con Urtubey. Bueno, a nosotros nos parece muy bien que hable, ojalá logre plantearnos una solución y una alternativa en la línea de lo que él expresa en el reportaje de hoy, que no es ni más ni menos que lo que dijera Cornejo en el cierre de la convención. Lo que ocurre es que a partir de ese momento a hoy no hay ninguna novedad, y estamos como cuando salimos de Gualeguaychú, es decir, con una alianza corta, con los mismos actores que nosotros criticamos, con las mismas definiciones que nos han hecho tanto daño y que nos han traído hasta acá. No hubiéramos salido a buscar una alternativa diversa si el gobierno hubiera convocado a un acuerdo político, económico y social, si en lugar de seguir apostando como única estrategia electoral, lo dice Morales hoy, a la segunda vuelta, a la polarización a partir de la profundización, de insistir en la profundización de la grieta, no estaríamos acá nosotros. Nosotros nos hemos visto forzados a esto, porque evidentemente íbamos a un camino de derrota, pero sobre todo a una derrota popular que el radicalismo no puede seguir bancando, no puede seguir siendo cómplice de esta situación, ni de las medidas que se están por tomar, ni de las medidas que se tomen en caso de Macri ser reelegido. Si Macri es reelegido, ya lo dijo, después nadie puede hacerse el sorprendido. Vamos por el mismo camino, pero más rápido, es decir, ajuste sobre el ajuste. Nosotros no queremos más ser cómplices de esta situación, y entendemos que la gente nuestra del interior nos está empujando a que los que hemos aparecido más, los que hemos sido más conocidos por nuestra acción, no solo en las comisiones de la Convención Nacional, sino dentro de la propia Convención y en los medios, y bueno, pongamos el pecho y vayamos adelante, hasta donde sea. Bien, te quiero hacer una pregunta que lógicamente tiene que ver con el futuro. Cuando se hicieron los acuerdos con el Fondo Monetario, no nos vamos a remitir a ellos porque ya están en el pasado, pero hubo dos tesis que recuerdo perfectamente, que una decía que esto iba a producir una pequeña caída y después un rebote en B, es decir, que rápidamente iba a haber una gran recuperación porque se iba a restablecer la confianza y entonces las inversiones, etcétera, iban a sobrevenir, y otro que yo comparto personalmente, que esto iba a ser una larga L, que decías vos, que decían ustedes. Ahora, yo en la perspectiva de que gane Macri y que se sucedan más ajustes, lo que veo ya no es una L, sino un precipicio. En ese precipicio veo una conflictividad social, económica, política, institucional de altísimo grado. ¿No te parece que es una irresponsabilidad seguir apostando por la reelección de Macri? Pero absolutamente, yo suscribo esto que vos decís, y no solo lo suscribo, sino que además es lo que venimos remando y tratando de que la mayor cantidad de correligionarios del interior del país vayan asumiendo esta posición como lo vienen haciendo. Yo creo que te llegué a comentar, porque no me acuerdo si se escuchaba bien en el momento que te lo relataba, que habiendo vivido tantas convenciones, es la primera convención en la que yo veo tantos discursos de los delegados del interior, de los convencionales del interior, relatando las dificilísimas situaciones, en algunos casos terminales, que están viviendo las economías regionales de los pueblos de los que ellos provienen. Es decir, la carga que ha tenido la crisis económica y social en la definición política de quienes llegaban a Buenos Aires a tomar una decisión
Esto no se vio nunca. En general, los convencionales traían mandatos más vinculados a la política. Ahora, todos ellos sabían que si no venían a Buenos Aires a denunciar esta situación que se vive en las provincias, cuando volvieran a sus pueblos, iban a sufrir recriminaciones de sus representados. Pero esto, que en definitiva es una actitud personal, política, de simplemente reflexión y reconocimiento de una situación que se vive, ya es cuantificable. Cada elección provincial que ha venido ocurriendo ha ido marcando esto, aún las que se ganaron. El amigo Gerardo Morales fue elegido por 58% y esta vez superó por muy poco o algunos puntos el 40%. Es decir, casi 15 o 16 puntos ha perdido y lo dice él, lo dice en su reportaje echándole claramente la culpa a la situación económica generada por el gobierno nacional. Nos parece irresponsable, nos parece suicida seguir insistiendo con caminos que ya sabemos, ya hemos visto que son caminos de derrota. Si no nos planteamos una convocatoria, y por eso es tan importante elegir el convocante, que claro, no puede ser Macri, que no lo hizo hasta ahora, y si lo hiciera lo hace desde el sentimiento de un gobierno ya gastado y que ha perdido la credibilidad aún de sus propios amigos. Amigos me refiero, amigos económicos, sectores económicos amigos, sectores que se habían beneficiado hasta no hace mucho, como el sector financiero. No puede hacer la convocatoria él, mucho menos la puede hacer Cristina. Creemos sí que una alternativa que se plantee la superación de la grieta lo puede hacer con más autoridad y sobre todo con más eficiencia, porque nadie va a sospechar de que se está intentando derrotar algún sector si el planteo viene siendo efectuado por quienes tienen una historia de coherencia en la resolución de crisis económicas. Yo creo que la expectativa de que en el día de hoy conozcamos que Massa termina aportando y definiendo un nuevo nombre para ese frente que está construyendo con el kirchnerismo, en la medida en que claramente todo el mundo visualiza que Pichetto y Urtubey son funcionales al actual gobierno, va quedando claro que la única alternativa dispuesta a superar la grieta, que no se apoya en ninguno de los dos extremos o no se inclina hacia ninguno de los dos, en una actitud yo diría hasta camaleónica, en este único sector que genuinamente va quedando es el que hoy representa Consenso 19. Correcto. Ahora, la última pregunta, porque ha sido de una claridad total y me parece que los argumentos alcanzan y sobran, pero la que te quiero decir es la siguiente: da la impresión de que al jugar con esta grieta y esta polarización, un poco han logrado opacar la figura de Roberto Labaña. ¿Crees que queda tiempo de aquí a las primarias, de las primarias a la general, para que este tercer espacio logre crecer lo suficiente como para desplazar a uno de los otros dos polos y poder llegar al balotaje en noviembre? Mario, vos sabés que si hay algo que está caracterizando a la política argentina es la volatilidad, la situación líquida, la situación, yo diría, hasta resbaladiza en la que los diferentes actores se van manejando. ¿Quién podía decir un mes atrás que íbamos a tener una fórmula como la de Fernández Fernández? ¿Quién podía asegurar un mes atrás que Massa iba a abandonar, después de todas las cosas dichas durante tantos años, iba a volver al kirchnerismo de la manera en que está volviendo? Hay elementos que sí son decisivos para esto de manera determinante. Yo estoy convencido que el próximo domingo es un domingo clave. Claro. De hecho, el miércoles se anotan las alianzas y los frentes, pero no los candidatos. Los candidatos van a ser definidos con todas las cartas sobre la mesa y todas las fichas ya jugadas. Te voy a dar una primicia. A lo mejor vos ya la sabés, por supuesto, por tu cercanía, pero si llegara a ganar en Santa Fe nuevamente el Frente Progresista, la figura de Miguel Lifschitz crecería a niveles de convertirse en el, ahora sí, candidato natural a la vicepresidencia acompañando a Labaña. Si en caso contrario,
como algunas encuestas lo están diciendo o están poniendo en duda este triunfo, Bonfatti no llegase a ser electo gobernador, parece que también habría una posibilidad de que Lifshitz lo fuera, porque el triunfo electoral que va a tener en términos parlamentarios de la lista que él encabeza está entre 10 y 15 puntos por encima de Bonfatti, es decir, nadie va a tener dudas que la próxima legislatura provincial sería presidida por Miguel Lifshitz. Obviamente en caso de no ser vicepresidente de la Nación, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Esto, por lo tanto, yo creo que las elecciones del domingo son importantes. El segundo elemento importante es este que vos venías diciendo hoy, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la situación económica? Y bueno, obviamente ha sido recibido con mucho beneplácito en los círculos oficiales en estas horas la confirmación del Fondo Monetario del nuevo desembolso de unos 5.600 millones de dólares que garantizan tener espaldas suficientes para bancar cualquier tipo de oscilación del tipo de cambio, en la medida, repito, en la medida en que Trump o alguna situación externa del estilo de las que suele tenernos acostumbrado o irnos acostumbrando ya Trump, no genere algún estrés internacional que lógicamente en los primeros países que repercute es en los emergentes, y nosotros estamos dentro de los más vulnerables dentro de los emergentes, pese a lo cual en las últimas semanas hemos logrado capear algunas situaciones internacionales porque no solo teníamos las espaldas suficientes, sino porque además la cosecha, la liquidación de la cosecha, se está efectuando en sus máximos niveles en lo que va del año. Y hay quien dice que durante algunas semanas esto va a continuar. El mayor peligro en términos económicos, y todos los operadores, la gente empresaria con la que hablo cotidianamente me dice, es el temor que hay en función de un resultado, curioso que pueda darse en las PASO, y entre ese momento y el momento de la elección definitiva, allí sí puede haber barquinazos económicos, insisto, en función de cómo sean leídos los resultados de las PASO como adelanto de un posible resultado electoral luego en la definitiva. En ese caso sí puede haber una acentuación del proceso de fuga o de traslado al dólar que habitualmente se da ante cualquier elección, por eso digo, no es solo en este caso por lo que pudiera ocurrir, sino ante cualquier elección hay un cambio de carteras hasta que se sabe quién gana y sobre todo cuál es el ministro de Economía y con qué programa llega. Así que hay que estar muy alertas a eso. Yo entiendo de que vamos a tener semanas difíciles, semanas decisivas, y espero que prime la generosidad, pero sobre todo la responsabilidad para estar a la altura de una hora en la cual el pueblo nos está mirando con mucha atención porque está ansioso de que sus problemas comiencen a ser tenidos en cuenta, pero sobre todo comiencen a encontrárseles soluciones lo antes posible por la situación de emergencia que vivimos. Bueno, Miguel, ha sido excelente de mi parte, es decir, esto es personal, te quiero felicitar porque creo que ustedes están a la altura de la mejor tradición del radicalismo, y me parece que este es un aporte sustantivo que cuanta mayor visibilidad tenga en la sociedad, más esperanza va a recrear en la posibilidad de crear un consenso que se llama Consenso 19, valga la redundancia, pero que termine con esta grieta que es una suerte de guerra de baja intensidad que está destruyendo a la Argentina y a los argentinos, y realmente genere la esperanza de poder construir un futuro entre todos en el marco de la unidad nacional para el bienestar general y no efectivamente para una concentración de la riqueza y para un exterminio de pymes, de pequeñas producciones, de, en fin, todo lo que es la actividad económica de la Argentina que tanto daño nos está haciendo. De manera que yo te felicito, y si querés cerrar con alguna palabra, porque efectivamente en el día de mañana, a 12 de junio a las 24 horas, se cierran las alianzas, y me gustaría que me expresaras cómo piensan ustedes cerrar en Consenso 19, dado que el radicalismo, por lo menos las señales públicas que dio
el presidente Cornejo fue que mañana estarían discutiendo el vicepresidente junto con Mauricio Macri. Así que te doy el cierre para que esto quede grabado y lo sigamos difundiendo después. Correcto, primero agradecerte, Mario, desde ya, suscribo todas tus últimas expresiones desde ya, estamos en esa búsqueda, y te diría, mañana, paradójicamente, a las 24 no cierra, sino que te dan un changüí hasta las 9 de la mañana del día siguiente, o sea, el jueves a las 9 de la mañana es el cierre final. Pero, en la línea de lo que decís, nosotros esperamos que el radicalismo adopte una actitud coherente y cumplimentando lo resuelto en la última convención. Si no hay ampliación, si se sigue reiterando el formato de Cambiemos, vamos a estar en condiciones y con autoridad, no solo política, sino además legal, de poder elegir caminos, diríamos, como los que están eligiéndose en cada una de las provincias, con autonomía y con independencia. Nuestra idea como Movimiento Nacional por la Democracia Social es adherir, ya que no podríamos llevar como partido, y por lo tanto tendríamos que encontrar un formato diferente, adherir a los 4 partidos que hasta este momento de manera orgánica están integrando precisamente la coalición Consenso 19. Los apoderados de ellos ya están funcionando y nosotros tenemos funcionando un apoderado de manera especial y suspensiva, yo diría, hasta que el radicalismo defina su posición oficial, ¿no es cierto?, que, vuelvo a insistir, espero esté en la línea de lo expresado por el presidente del partido y sobre todo por lo votado por la Convención Nacional del Radicalismo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario, seguimos en contacto y obviamente hablamos después analizando los resultados, ¿no? Correctísimo, te mando un abrazo. Gracias, Mario, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, convencional nacional de la Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Economía del radicalismo, que nos está expresando que un amplio sector del radicalismo va a respaldar a Roberto Labaña y se va a integrar a la construcción política que va a sostener esta candidatura, que es Consenso 19.